Bienvenidos amigos a otro video de Academia Minier. En esta ocasión trabajaremos con un poco de estructuras algebraicas. Vamos a comprobar si la dupla formada por el conjunto Z y la operación suma es un grupo. Pero antes de llegar a comprobar si es grupo, vamos a verificar si esta dupla tiene estructura de semigrupo y monoide. Para que una estructura sea grupo, debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, se debe cumplir que la operación sea interna. Segundo, esta operación tiene que ser asociativa, es decir, que se debe cumplir la asociatividad de la operación. Tercero, debe cumplirse la existencia del elemento identidad. Es decir, el elemento identidad de la operación dada debe pertenecer al conjunto en el que estamos trabajando. Y cuarto, debe cumplirse la existencia del simétrico. Entonces, veamos. Si tenemos una estructura cuya operación es interna y cumple la asociatividad, decimos que es un semigrupo. Si aparte de cumplir con ser interna y ser asociativa, también existe el elemento identidad de la operación en el conjunto, entonces decimos que esa estructura es un monoide. Si aparte de cumplir esto, cumple con que existe el simétrico de cada elemento dentro del conjunto, entonces decimos que tiene estructura de grupo. Veamos entonces cada una de estas condiciones para el conjunto Z y la operación suma. Recordemos que este conjunto es el de los números enteros. Veamos. Primera condición. Si A y B son elementos de Z, podemos estar seguros de que A más B también va a pertenecer a Z. ¿Y esto por qué? Porque la suma es interna en los números enteros, de manera que se está cumpliendo la primera condición de que la operación sea interna. Segundo, si A, B y C son elementos de Z, se debe cumplir entonces que A más B más C sea igual a A más B más C. Es decir, que podamos asociar libremente de acuerdo con nuestro criterio para efectuar la operación. Esta es una propiedad que también se cumple en la suma de números enteros. Como se ha cumplido que la suma es interna y además asociativa, podemos decir entonces que el conjunto Z con la operación suma es un semigrupo. Ahora, necesitamos comprobar si aparte de ser semigrupo es un monoide. Para que sea un monoide, recuerde que necesitamos verificar la existencia del elemento neutro. Para esto entonces tenemos que si A es un elemento de Z, se cumplirá entonces, si A es elemento de Z, se cumplirá entonces que A más un elemento que vamos a llamar E, que es el neutro o identidad, tiene que ser igual al propio A.
Si nosotros despejamos este elemento E, vamos a tener entonces que E será igual a menos A. Y ese elemento neutro o identidad será igual entonces a 0. Y sabemos que 0 pertenece al conjunto Z. De manera que como el elemento neutro de la operación que ha resultado ser el 0 pertenece al conjunto Z, nosotros podemos decir entonces que la dupla Z con la operación suma es un monoide. Ahora solo nos resta verificar si se cumple que el simétrico de cada elemento pertenezca al conjunto dado para que entonces tenga estructura de grupo. El simétrico será entonces representado como A a la menos 1, que representa el simétrico de manera general, sin importar la operación. Entonces, debe cumplirse que A sumado con su simétrico sea igual al elemento neutro de la operación. En este caso, A más el simétrico tiene que ser igual a 0. Despejemos el simétrico y vamos a tener que el simétrico es igual a 0 menos A. De manera que el simétrico será igual a negativo A. Es decir, que si yo tengo un entero A, su simétrico será negativo A, es decir, su opuesto. Y podemos decir que si A pertenece a Z, entonces el opuesto de A también pertenece a Z. De manera que podemos decir con toda seguridad que el conjunto Z con la operación suma tiene estructura de grupo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro ejercicio. Muchas gracias. Hasta el próximo video.